El título del tema de esta noche es El único que podía descender. Usted sabe que estamos en este mundo por celebrar un nacimiento. ¿Y el nacimiento es de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Se reconoce que Él vino a nacer. ¿En qué pueblo nació? En Belén de Judá. Allí Él fue prometido allá con su familia, con María primero y luego José, según nos dicen los evangelios, según Mateo y Lucas también, y los, ¿verdad? Marcos y Juan amplían que Jesús iba a llegar, pero en el Antiguo Testamento también se habló de eso. No fue simplemente que se anunció en ese momento, sino que en el Antiguo Testamento ya se venía hablando de aquel que iba a llegar. Se le conocía como el Mesías, como el renuevo. Y era importante que el pueblo de Israel estuviera pendiente a esas profecías, en especial como hemos estado estudiando en el libro de Daniel, donde hablaba de las 70 semanas, que en esa profecía incluía el nacimiento de Jesús y también su sacrificio y luego el ascender al reino de los cielos. Sin embargo, hay un versículo en el Antiguo Testamento que nos amplía que Él iba a llegar, que es una profecía mesiánica, y que nos deja saber algunos de los nombres que se le iban a dar a ese niño. Y no solamente niño, sino que luego se convertiría en un adulto. Y ese hombre iba a ser todo esto y más para nosotros. Y estamos hablando del libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice allí, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. O sea, ya ustedes ven ahí que estaba diciendo, hablando del futuro, que iba a nacer ese niño y que se nos había concedido un hijo. ¿Y quién era ese hijo? El Hijo de Dios. No era nuestro hijo, nosotros no éramos los que estábamos haciendo posible de que Él descendiera sobre este mundo. Tampoco éramos aquellos responsables de que Él descendiera sobre el mundo. Era el Hijo de Dios el que iba a descender. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el plan venía de parte del cielo y era el Hijo de Dios el que iba a nacer. Dice aún más, la soberanía reposará sobre sus hombres, o sea, la potestad, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Y dice ahí, y se le darán estos nombres. Escuche bien estos nombres, porque si usted hoy está pasando por alguna situación, o usted tiene alguna preocupación, o usted entiende que no tiene paz en su corazón, o usted entiende que no tiene un consejero, o quizás usted está pensando que no hay nadie fuerte que le sostenga, y quizás está hablando que solamente será para este tiempo y que nunca más será, pues yo quiero decirle que no. Estos nombres están diciendo, número uno, que será un consejero admirable. O sea que no hay otro como Él. Y cuando nosotros miramos la vida de Cristo Jesús, podemos ver que sí era un consejero admirable. Y a pesar de que en algunas ocasiones trataron de entramparlo, ¿se acuerdan cuando le dijeron, óigame, ¿a quién debemos o no debemos darle tributo a César? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué Jesús hizo en su sabiduría? Préstame una moneda. ¿De quién es el rostro que está aquí en esta moneda? Pues de César. Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué consejo maravilloso le dio a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y tengo que seguir estas referencias porque son esas historias que nos demuestran la parte especial y el consejero admirable que tenía Jesús. La mujer samaritana iba deprimida al pozo. La mujer samaritana iba sin fuerzas al pozo. La mujer samaritana iba en soledad porque ella no quería que nadie le preguntara sobre su vida personal. Sin embargo, llegó el consejero admirable para encontrarse con ella. Y cuando la aconsejó y le dijo, mira, si tú me pides a mí del agua que yo te doy, tú nunca vas a tener sed. Así que yo te aconsejo que tú bebas de esta agua.
y tú estás buscando y esperando el Mesías, pues mira, aquí está, frente a ti. Síguelo, sígueme. Y cuando siguió hablando con ella, esa mujer no pudo hacer otra cosa que salir corriendo y decirle y anunciar a aquellos con quienes ella no quería hablar. Porque ella no quería hablar con nadie. Pero ahora todo cambia cuando se encuentra con el consejero admirable. Y ahora le está diciendo a todo el mundo, me encontré con el de Cristo, con el que estamos esperando. Me dijo esto y aquello y lo otro. Mira, y la gente la miraba, pues, si tú siempre estabas triste, ni tan siquiera nos quería hablar a nosotros, y ahora te vemos gozosa, feliz, pues entonces algo pasó. Y deciden entonces ir a conocer a ese consejero admirable y le piden que se quede con ellos. Porque para ellos el consejero admirable, y esto es una lección también para nosotros, no es cuestión de un ratito. No es cuestión de un ratito de estar en su presencia. Hay que aprovechar toda la oportunidad que se nos da para estar en su presencia. Y dice aún más, Dios fuerte. Era Dios fuerte. ¿Sabes qué? Cuando Moisés fue a la zarza ardiente que estaba ardiendo allí, valga la redundancia, en el desierto, quien estaba detrás de esa zarza era el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. No tenía el nombre de Jesucristo, pero era el Hijo de Dios. Y él estaba allí en esa zarza porque él dijo, yo soy. Tú le vas a decir, yo soy, te envió. Y cuando él está aquí en la tierra, ¿cómo él se refiere a sí mismo cuando le hacen la pregunta? Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Yo soy el que busca. Y dice que ahí en Éxodo capítulos del 7 en adelante está hablando acerca de la experiencia de Moisés. Nos dice que entonces Dios le dice cómo es que con su brazo fuerte iba a librar al pueblo de Israel. Y usted conoce la historia de cómo ese Dios fuerte libró al pueblo de Israel. ¿Y de qué manera? Si quieres recordar, vamos a mirar la historia un poquito resumida en el libro de Josué. Porque Josué, aconsejándole al pueblo que tomaran una decisión por Dios, les recuerda lo que Dios hizo para darles a ellos las tierras que ahora ellos estaban disfrutando junto a Josué, que le había prometido también a Abraham. Dice allí, hablando de todo lo que está, de la historia desde Abraham hacia acá, desde el versículo 3, en el capítulo 24, dice, pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, y ese hijo, ¿cómo se llamaba? Isaac. Y a Isaac le di dos hijos. ¿Cómo se llamaban esos dos hijos? Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serenía de Seir, en tanto que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y por eso es que Dios tiene que liberar al pueblo de Egipto, porque la familia de José y de Jacob fueron a Egipto. Pero después que José muere, el faraón muere y José también desaparece, ya el hombre que llega no tiene el mismo cariño que tenía el faraón con José. Y empieza a mirar al pueblo como un enemigo en vez de un aliado. Y decide matar a todos los varones, y de ahí surge el milagro de salvar a Moisés en el río Nilo. Ahora sigue diciendo, versículo 5, tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Y ustedes recuerdan las plagas, ¿cierto? Esas plagas hicieron temblar al pueblo de Egipto, porque Dios demostró su poder. Por eso fue que cuando el pueblo de Israel fue a atacar a Jericó, en el mismo libro de Josué, en el capítulo 5, usted ve a una Rahab diciendo, nosotros conocemos que ustedes tienen un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso los libró a ustedes y dividió el Mar Rojo, lo dividió en dos, lo sabemos. Y sabemos que han conquistado a otros reyes. Y después dice,
Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron a Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y caballería. Sus antepasados clamaron el Señor y él interpuso y él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. Miren el poder de Dios manifestado ahí. ¿Es un Dios fuerte o no es un Dios fuerte? El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de estos, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. Y pregunta que le hago, ¿y en ese mucho tiempo los cuidó Dios en el desierto? Claro que sí. Nada, ni la sandalia ni la ropa. Qué chulería sería eso, ¿verdad? En estos días, aunque Dios todavía sigue haciendo esos milagros. Porque a veces uno como pastor, ¿verdad? No, algunos me dicen, pastor, pero a veces uno puede tener un traje 5 y 6 años y no glaciarse, como dicen. Estar todavía enterito. El problema es uno que va como que aumentando según pasa el tiempo y el traje ya no te sirve. Pero la realidad es que Dios puede hacer eso, ¿verdad? Preservar nuestra vestimenta y nuestras vidas sobre todas las cosas, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y no solamente dice que es Dios fuerte, dice Padre eterno. ¿Qué Padre en esta tierra tiene la eternidad? Ninguno. Pero nuestro Padre es eterno, el Padre del cielo. Dice la palabra de Dios que es para siempre. ¿Y su misericordia cómo es? Para siempre. Y ese Padre eterno dice a través del libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente en el libro de Mateo, en los últimos capítulos, yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y cuando venga la eternidad también seguirá con nosotros. Por eso es que Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá para siempre. Gloria a Dios por eso. Sigue diciendo, príncipe de paz. ¿Sabes que Jesús, en el tiempo que estuvo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, siempre se aseguró que el pueblo de Israel tuviera paz? Pero era a veces las cosas que hacían el pueblo de Israel que le quitaba la paz. Porque Él les suplía y los protegía. ¿Cierto? Claro que sí. Si usted va al libro de Números, usted va a encontrar en varias ocasiones que Dios les suplía. Especialmente la referencia que hace Cristo Jesús en Juan capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, donde Él habla acerca de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Ese escenario, Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel, pero cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar, Dios quitó la protección. ¿Y qué pasó en el momento? Entraron las serpientes ardientes. Eso lo dice el libro de Números. Y cuando entraron las serpientes ardientes, allí no hubo misericordia para nadie. Y de la única forma que ellos podían ser librados de esas serpientes ardientes era si miraban a la serpiente que Moisés había levantado. Y la serpiente que Moisés levantó era de bronce y representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Representaba a Cristo Jesús porque Él también iba a ser levantado para el perdón de nuestros pecados. Pero Dios protegía a su pueblo. Dios suplía también a su pueblo. Les daba el maná y ahí fue que empezaron. Este maná ya no fastidia, no queremos más ese maná. Y ahí entraron en problemas porque le estaban diciendo a Dios, no queremos lo que nos estás dando, queremos... A veces hasta decían, queremos lo que comíamos allá en Egipto, el manjar de allá. Recuerdo una vez una hermana que me dijo eso. Le digo, ay hermana, por favor no digas eso. Me dijo, ay pastor, a veces deseo volver a Egipto a comer de lo que me daban allá. Y hermana, no diga eso. Ella estaba pasando por una situación difícil, por eso es que tenemos que entender también al pueblo de Israel. Nosotros nunca hemos vivido en un desierto. Y conocemos las circunstancias de estar viviendo y bregando con escorpiones, serpientes y con mil cosas que hay allí.
a pesar de la protección que tenía el pueblo de Israel en su humanidad, en su ser como humano, tenían temor en algunas de las ocasiones. Y esta hermana estaba pasando por una situación económica terrible, era una mujer de dinero y de momento se desaparecieron $150,000 de su economía. Y dije, hermana, no diga eso, por favor. Vamos mejor a orar, vamos a orar mejor. Y por la gracia de Dios, Dios obró y pudo recuperar bastante de lo que había perdido. Pero no podemos desear eso por más que nos pasen cosas. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con desear de regresar a Egipto, porque en Egipto no había nada bueno. En Egipto no hay nada bueno tampoco para nosotros, que es el mundo hoy en día. El mundo no nos ofrece nada. ¿Sabe qué puede hacer el mundo por nosotros? Traernos problemas en el hogar, separarnos de Dios, hacernos sentir miserables, hacernos pensar que nos merecemos todo y después nos dan fuerte que no tenemos nada y después nos sentimos deprimidos por esas cosas, especialmente en esta época de Navidad. Usted ve que en las noticias y en los anuncios están enseñando en las casas hermosas y preciosas y con árboles y con muchos regalos debajo de los árboles, pero esa no es la historia de todo el mundo. Pero ellos te hacen pensar que esa es la historia y debe ser la historia de todo el mundo. La realidad es otra. Pero Dios siempre suplirá nuestra necesidad. Usted no se preocupe de eso. Él lo prometió y lo cumplió. Príncipe de paz, pues mire, Dios, como estaba mencionando, traía paz al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel a veces se ponía, ¿verdad?, un poco difícil y por ponerse difícil se quitaba el cerco de protección o Dios permitía que otro pueblo entrara para que entonces ellos se recordaran del Dios del cielo. Así lo dicen los profetas menores. Los profetas menores le decían al pueblo de Israel, miren, yo dejé que lloviera allá y permití que allá se cosechara todo y aquí no, para que tú te dieras cuenta que necesitabas de mí. Pero el pueblo no entendía eso. Y ese príncipe de paz, Josué se encontró con él, que también se le conoce como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Se encontró con él y cuando se encontró con él, Josué pensó que tenía que luchar en ese momento contra ese hombre que estaba frente a él. Y cuando se encontró con él, él le dijo, tranquilo, calma, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no te preocupes. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y ese príncipe del ejército de Jehová siempre estaba dispuesto a luchar por su pueblo. Siempre estaba dispuesto a luchar por sus hijos. Siempre estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que el pueblo tuviera paz. Y sabes, precisamente por eso fue que él descendió. Para que nos diera paz. Porque el conflicto en el que nosotros estamos viviendo sin Dios sería bien difícil sobrevivir. Y Dios trae la paz a través de su Hijo. Por eso fue que Jesús pudo decirle a sus discípulos, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Miren qué interesante cuando nosotros miramos en el libro de Lucas, capítulo 2. Voy caminando para allá que se tarda un poquito. Cuando nosotros miramos el nacimiento de Cristo Jesús, se anuncia ese nacimiento y los pastores van a encontrarse con Jesús. Ya Jesús en el pesebre, ya Jesús nacido. Dice el versículo 8 del capítulo 2. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Los ángeles, hago un paréntesis aquí para recordarle que son los mensajeros del cielo.
Y al estar en la presencia de Dios, también la gloria de Dios brilla sobre ellos, alumbra sobre ellos. Y cuando ellos se acercan a nosotros con esa gloria, podemos temer por la perfección y la presencia de Dios. Y así sucedió con los pastores. Y dice la palabra que el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en ciudad de David, como dice allí, le dijo Jesús, le dice un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, es el que ustedes están esperando. Es el que ustedes están esperando. En la ciudad de David nació un Salvador. Si nosotros, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿quién era el que podía descender para salvarnos? Pues miren, el único que podía hacerlo era el que se conocía como Cristo el Señor. Como aquel que menciona el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6. Como aquel que menciona en otra etapa de su vida, porque Isaías 9:6 habla del nacimiento, pero Isaías 53 habla de su muerte. Y entre esas dos etapas de su vida, entre el nacimiento y la muerte, Jesús llegó a hacer todo y eso más para todos nosotros. Y todavía hoy sigue siendo ese que es Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Miren lo que dice aquí en un libro maravilloso que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. Cuando estamos hablando de que Jesús iba a descender, porque el plan se le deja saber a los ángeles y también a la corte celestial, la corte celestial confirma que el plan se va a llevar a cabo y que es momento de poner el plan en función. Cuando los ángeles escuchan el plan, se sienten angustiados, porque sabían que el Hijo de Dios, que estaba dándole y hablándole acerca del plan, era el que iba a descender. Y no era fácil para ellos ver a su Creador descender a esta tierra por el culpable, para que el culpable recibiera el perdón. Mire lo que dice aquí en la página 44, párrafo 3. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. O sea, no era solamente Jesús quien iba a ser afectado, iban a ser todos en el cielo. Pero era Jesús quien iba a descender. Pero los ángeles también tomarían un papel muy importante en toda la vida de Cristo Jesús. Pero Él era quien iba a descender. Dice allí, los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo le explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar una indescriptible angustia a su amado jefe. Era Jesús quien iba a sufrir esa angustia. Era Jesús quien iba a sufrir ese dolor. Era Jesús quien tenía que pasar por todo ese proceso. Y no había nadie más en el cielo que podía pasar por eso. Solo Él podía descender. Los ángeles quisieron, y lo vamos a leer ya mismo, quisieron tomar y le dijeron a Jesús, déjanos que nosotros descendamos y moramos por ellos. No, no puede ser así. Llenos de asombro y pesar, escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza que está en el cielo, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo, a la degradación de la tierra. Fíjense la comparación. Paz, gozo, gloria, vida inmortal, pureza, y ahora Jesús iba a descender ¿dónde? A la degradación de la tierra. Para soportar dolor, número 1. Vergüenza, número 2. Y tercera, la muerte. Iba a dejar todo eso para descender a experimentar el dolor, la vergüenza y la muerte. ¿Había alguien más que podía soportar eso?
¿Había alguien más que podía descender a favor nuestro? No, no lo había. Cuando usted celebre este próximo 25, si es de aquellos que celebran, y si no lo celebra, cuando usted recuerde el nacimiento de Jesús, en el momento en que lo recuerde, recuerde que Él dejó la pureza, la paz, el gozo y la gloria, la vida inmortal del cielo para venir a salvarte. Llegó a esta tierra degradada para poder soportar dolor, vergüenza y muerte por nosotros. El plan no era simplemente que Él naciera como un niño feliz, porque ni tan siquiera pudo nacer en un hogar, en una casa, perdón, porque hogar tenía. Porque el hogar lo forman las personas, no es la estructura ni las paredes. Pero no tenía eso. Dice allí, se interpondría, entre el pecador y la pena del pecado, pero pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántos hoy lo están recibiendo como el Hijo de Dios? Son pocos también. Y cuando usted escucha algo como esto, pues ¿cómo es posible que pueda decir, no es para mí? Porque Él es quien vino a rescatarnos de la degradación de este mundo lleno de pecado, de vergüenza y de muerte. Aceptó venir a hacer eso por ti. No por nadie más solamente, no por otro, por todos. Termina la cita diciendo, dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra. Y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Así que Él iba a entender a cada uno de nosotros. Nos iba a entender que nosotros no las pasamos bien como seres humanos, que somos atacados constantemente, que el enemigo no descansa. Pero como Él obtuvo la victoria, nosotros también la podemos obtener. Amén. Todo esto era necesario que pudiera socorrer a los que iban a ser tentados. ¿Por qué Jesús llegó a esta tierra? ¿Por qué descendió? ¿Por qué era el único que podía descender? Porque tenía que descender para socorrernos. No había otro. Nadie más podía hacer eso. No había nadie para que tomara el lugar de un cordero y ser inmolado y ser crucificado. No había quien hiciera eso. En la corte celestial, cuando se reunieron, todos miraron a Jesús. Todos miraron al Hijo de Dios. Él es el que va a tomar el lugar. Él es el que va a descender. Y si usted lee esta historia aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, usted va a ver que Jesús tuvo que entrar en varias ocasiones ante el Padre para que el Padre entonces estuviera de acuerdo en que está muy bien que tú desciendas, está muy bien que pongamos el plan en acción para salvar a Adán y a Eva y a su descendencia, que nos incluye a todos nosotros. Amén. Y gloria a Dios que no se queda ahí. Él vino, nació, murió, resucitó, ascendió y muy pronto regresará. Amén. Muy pronto regresará. Y regresará para que donde Él esté, tú y yo también estemos. Vendrán situaciones difíciles, sí. ¿Qué nos trae el año 23? No lo sabemos. Pero nuestra confianza está puesta en Jehová. Y si no la has puesto en Jehová, es el momento de hacerlo. Porque es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede sacarte. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo. A todo el cielo. Miren la parte de la hueste celestial y con este pensamiento termino. Eso está en la página 44, el párrafo 1. Dice, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Y es lo que está haciendo ahora también por nosotros, ¿saben? Buscas el libro de Hebreos. Para que usted entienda que Jesús es nuestro intercesor, al igual que lo dice en el libro de Primera de Juan. Versículos 1 y 9, Primera de Juan 1, 9 y 2, 1. Dice,
Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaban los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Porque ellos estaban pendientes ahí. Como los millones y millones y millones estuvieron pendientes al juego de Argentina con Francia. Que dice que rompieron récord la gente mirando ahí. Pues los ángeles estaban más interesados en lo que estaba pasando que la gente que estaba mirando el juego. Dice allí. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. El consejo de paz. Por eso es que dice que es príncipe de paz. Porque Jesús venía a traer paz al cielo. El cielo estaba preocupado. La condenación del hombre. El hombre iba a morir. ¿Qué vamos a hacer con el hombre? Jesús trajo la solución con su Padre. Y dice. El consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido desde antes de la creación del mundo. Pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Cristo fue muerto desde antes de la fundación del mundo porque fue separado para morir. Y ya estaba en su agenda morir por el ser humano. Así que desde antes ya Jesús se dice que había muerto porque ya estaba separado para morir por el ser humano. Dice allí, el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, escuche bien ahora, entregar a su Hijo a la muerte para la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Qué bueno que el amor de Dios interviene. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh, ahora termina la cita. El misterio de la redención. ¿Sabes que la vamos a estudiar por toda la eternidad, hermana Lucía? Para siempre vamos a estudiar la historia de Jesús, de cómo es que Él toma nuestro lugar para venir a morir por nosotros. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, que es lo que le acabo de decir, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Porque esa historia, cada vez que la estudiemos, será más preciosa. Amigo, no había quien descendiera. Era el único que podía descender. Y ese es Cristo Jesús. El único que pudo salvarte y puede salvarte. El único que podía cambiar tu vida. Y que puede cambiar tu vida. El único que pudo cambiar al mundo y todavía puede cambiar al mundo. Pero son muy pocos, como leímos, que lo aceptan. Son muy pocos que miran ese sacrificio tan poderoso. Ese nacimiento es importante que lo recordemos, porque es el nacimiento del Hijo de Dios. Y es el nacimiento del único que podía descender para salvar a este mundo. Y eso te incluye a ti y a mí. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Aceptas al único que podía descender como tu Salvador, como Cristo Jesús, tu Salvador? Amén. Ponte en pie, por favor, porque quiero orar contigo en esta hora. Gloria a Dios. Querido Padre, gracias por Cristo Jesús, aquel que descendió, el único que podía descender y tomar nuestro lugar. Gracias porque nació, caminó entre los hombres, murió y también resucitó. Y gracias porque intercedió al principio y ahora vuelve a interceder por nosotros. Gracias porque su ministerio ha sido de bendición para el mundo y para cada uno de nosotros. Si hay alguien, Señor, que no ha experimentado la bendición de la intercesión de Cristo Jesús, pido que en esta hora, como aquel que está aquí o aquellos que se han levantado aceptando a Jesús como su Salvador, Él también pueda aceptarlo hoy en esta hora, para recibir los beneficios que serán con resultados eternos. Gracias por la promesa de que Él regresará. Y gracias porque las señales nos dicen que será muy pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenas noches.